Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión estaremos realizando una pequeña revisión del proyecto final para la asignatura de software libre. Nosotros nos enfocamos en el requerimiento número 1, el cual consistía en desarrollar una aplicación en Arduino que permita la implementación del juego Craps. El juego debe implementar dos dados y un pulsador para lanzarlos. Las reglas del juego son las siguientes: si en el lanzamiento inicial se saca 7 u 11, automáticamente se gana la partida. Pero si en cambio se saca 2, 3 o 12, se pierde la partida. De igual forma, si se saca alguno de los siguientes números, 4, 5, 6, 8, 9 o 10, debemos indicarlo con un LED parpadeante y el jugador sigue realizando intentos hasta que repita este mismo número. Ahora, si una vez sacado los anteriores números el jugador obtiene un 7, automáticamente pierde el juego. Se debe mostrar la salida del número de tiros y la información del estado de juego por el puerto serial. Entonces vamos a realizar un vistazo al aplicativo desarrollado en Arduino. Vamos a ejecutarlo inicialmente para ver el funcionamiento. Bueno, para iniciar el juego presionamos aquí este pulsador, le damos clic y él aquí automáticamente nos va a mostrar pues el número que obtuvimos, y como obtuvimos un 11, automáticamente se nos enciende este LED que observamos acá y nos dice en mensaje por el puerto serial que ganamos y que simplemente se necesitó un lanzamiento para ganar. Vamos a reiniciar el juego, ejecutamos nuevamente y lanzamos. Aquí sacamos nuevamente 7 y ganamos nuevamente el juego. Vamos a reiniciar nuevamente, lanzamos, nos dice que 9. Aquí el LED queda parpadeante para indicarnos que debemos seguir lanzando y que además de eso, para poder ganar, pues lógicamente tendremos que sacar un 9. Entonces presionamos nuevamente 6, el LED parpadea que sigamos intentando nuevamente, pero como en esta ocasión sacamos un 7 y una de las reglas del juego es que si sacamos un 7 en más de un intento, pues perdemos automáticamente. Aquí nos dice que perdimos y que se necesitaron 3 lanzamientos para llegar a este estado. Aquí reiniciamos y vamos a realizar una prueba nuevamente. Lanzamos, nos dice que 5. Aquí el LED parpadea. Lanzamos nuevamente 6. Nuevamente nos indica que debemos seguir lanzando hasta sacar un 5. Aquí sacamos un 6. Nuevamente hacemos el proceso hasta que obtengamos o una victoria, pues, o lógicamente una derrota. Aquí sacamos el 5, nos dice que ganamos y que se necesitaron 4 intentos. Bueno, entonces vamos a entrar a la revisión del código de este ejercicio, que la verdad es supremamente sencillo. Aquí empleamos una matriz que hemos llamado dado, que nos va a servir para luego graficar en los displays de 7 segmentos los números. Aquí tenemos pues lógicamente su codificación en binario, y en realidad no se requiere que sea de 7 filas por 3 columnas, con 6 es suficiente, pero la tenemos así. No empleamos el número 0 porque efectivamente no lo graficamos, entonces igual no hay ninguna clase de problema con eso. Aquí tenemos algunas de las variables globales que utilizamos. Una para almacenar el lanzamiento de un dado, que por cierto es aleatorio, asimismo como la del otro dado, y las hemos llamado dado 1 y dado 2 respectivamente. Tenemos una variable para almacenar el primer lanzamiento, a la que llamamos tiro 1, un contador para efectivamente llevar las cuentas del número de lanzamientos, una variable llamada suma que nos va a almacenar pues el valor en cada lanzamiento, una variable estado que nos va a indicar pues
el estado en general del juego, si está en juego, si perdió o si ganó efectivamente. Y otra variable que llamamos sapo, que nos va a servir para indicarnos cuándo el LED debe parpadear. Bueno, luego aquí en la función setup indicamos qué pines vamos a utilizar de salida. En este caso del 2 al 5 corresponde a un display de 7 segmentos y del 6 al 9 del otro display que utilizamos. Utilizamos como pin de entrada para el lanzador y utilizamos el pin 11 para la salida del LED. Iniciamos asimismo el puerto serial y asimismo también pues las variables, algunas de las variables que necesitamos estén iniciadas. Aquí vamos a observar entonces la configuración acá. Por ejemplo, el lanzador utilizamos el puerto 10 por default, el puerto serial utiliza el 1 y el 0. Los displays, este display utiliza el 2 al 5 y el otro del 6 al 9, y el LED este que empleamos utiliza el pin número 11. Ahora acá en el loop podemos observar una variable que hemos llamado pool, que nos va a guardar las pulsaciones que nosotros realizamos al momento de realizar un lanzamiento. Ahora, si se pulsó, nosotros entramos a inicialmente llamar la función tirar dado. Posteriormente entraremos a detallarla. Una vez ejecutada esta, pues entramos en un ciclo infinito en el cual solo hasta cuando el jugador pulse nuevamente el lanzador se podrá salir de él. Y lógicamente también llamamos a una función que se llama evaluar y que más adelante también detallaremos en qué consiste. Entonces revisemos un poco la función tirar dado. Cuando es llamada esta función, inmediatamente incrementa la variable contador, que es la que nos lleva las cuentas de los lanzamientos que se han realizado. Asimismo, incrementamos la variable que nos indica cuando un LED debe parpadear. Aquí almacenamos en una variable llamada num un número aleatorio entre 1 y 7 correspondiente a uno de los valores de un dado, ¿cierto? Asimismo hacemos lo propio para el otro. Luego ese valor se lo pasamos a la variable de tipo global creada previamente, en este caso dado 1. Y posteriormente lo que hacemos simplemente es graficar en el display de 7 segmentos el valor correspondiente, dependiendo lógicamente del número aleatorio generado. Entonces vamos a utilizar la matriz que creamos acá, ¿cierto? Y dependiendo del valor que nos arroje, asimismo nosotros utilizaremos alguna de estos datos, y lógicamente se grafican de esta manera desde el menos al más representativo. Esto lo mismo se aplica para el otro. Estos procesos son para simplemente mostrar en los displays los valores que hemos generado aleatoriamente, y luego se procede a realizar una pequeña comparación. Si el contador es 1, es decir, si es el primer lanzamiento, entonces nosotros vamos a almacenar pues obviamente la suma de los dos dados en la variable tiro 1, que lo usamos única y exclusivamente en esta parte de acá. Si no, simplemente los valores se van almacenando en esta variable que llamamos suma. Entonces asimismo almacenamos los datos en una variable que llamamos tiro 1 para el primer lanzamiento, y para el resto de lanzamientos los almacenamos en esta variable que llamamos suma. Ahora, cuando llamamos a la función evaluar, simplemente definimos las condiciones para
para el estado del juego. Es decir, esta función nos permite a nosotros decir si un lanzamiento te da la victoria, si pierdes o si debes seguir intentando. Entonces, dadas las condiciones previamente del requerimiento, por ejemplo, aquí en este caso, si en el primer lanzamiento, recuerden que esta variable nos almacena la sumatoria del primer lanzamiento, el valor es 7 u 11, vamos a emplear esta función analogWrite que nos va a encender el LED que hemos definido nosotros para el puerto 11. Adicional a eso, a través del puerto serial, pues escribimos la palabra win que ganó y que nos muestre cuántos lanzamientos lleva. Pero lógicamente, como es el primero, nos va a mostrar siempre uno. Adicional a ese, pues el estado del juego lo colocamos en 1, que significa que el jugador ganó. Y la variable sapo la colocamos, perdón, me equivoqué, en 0, ¿cierto? Ahora, si en vez de 7 u 11 el jugador sacó 12, 2 o 3, no hacemos nada con el LED, simplemente escribimos a través del puerto serial que el jugador perdió y que nos muestre el número de la variable contador, que en este caso pues será 1 también. Ahora, si la variable sapo, que obviamente cada vez que tiramos hacemos el llamado a la función tirar dado, se incrementa. Si esa variable es diferente de 0, quiere decir que no es el primer lanzamiento y que le indicamos al jugador que el LED que debe seguir jugando. Entonces para ello hacemos el uso de esta función analogWrite y le decimos que se encienda, le damos un delay para un tiempo de algunos milisegundos, se apague y haga ese proceso en múltiples ocasiones. Por eso tiene la sensación del parpadeo. Ahora, si no es el primer lanzamiento, entonces asimismo también incrementamos el valor de la variable para tener control de que decirle al jugador de que lance nuevamente. Si luego si es el siguiente lanzamiento y el jugador saca un 7, eso quiere decir que pierde automáticamente. Mostramos el número de intentos que tenga en ese entonces y colocamos estas banderas en estado 0. Ahora, si suma, que es la variable que nos almacena pues la sumatoria de los dados, pero a partir del segundo lanzamiento, es igual a tiro 1, la cual almacena la del primer lanzamiento, entonces significa de que el jugador gana. Para ello aplicamos esta función analogWrite para escribir para indicarle al LED que se encienda, y escribimos por el puerto serial win y mostramos el número de intentos que se emplearon para ganar. Asimismo le decimos el estado al juego y la bandera para el parpadeo. Ahora, si no es ninguna de estas opciones, pues significa de que tiene que seguir lanzando el jugador y hacemos nuevamente el proceso previamente explicado. Y básicamente esa es la lógica detrás de este sencillo ejercicio. Vamos a ejecutarlo una vez más. Aquí lanzamos, nos dice que sacamos un 5. Aquí el LED se hace intermitente, indicando que debemos volver a lanzar. Ahora hay que buscar este mismo número para poder ganar. Lanzamos nuevamente y sacamos un 7. Lo que quiere decir que automáticamente perdimos. Y acá nos indica que se emplearon 2 lanzamientos. Vamos a reiniciar y ejecutar nuevamente. Aquí sacamos un 7 y ganamos automáticamente. El LED se enciende
y por el puerto serial nos dice que ganamos y que se necesitó un solo lanzamiento. Y listo, básicamente eso es todo lo que hemos necesitado. Aquí en este caso sacamos un 3, nos dice que perdimos en un lanzamiento. Básicamente esta es la lógica que diseñamos. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.